Hola a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a Sin Cambios No hay Mariposas. Este es el episodio número 15 y ahora tengo mi primer invitado. ¡Qué emoción! Y aparte en un lugar donde me trae muchos recuerdos de la universidad donde tomaba clases de radio. Y bueno, se los voy a presentar. Se llama Pablo Herrera y pues es un gusto tenerte aquí. Es un gusto, Marlene, sin duda estar aquí. Creo que va a ser un podcast muy interesante, un episodio que la verdad me va a gustar mucho. La verdad es mi primera vez en un podcast, entonces pues ahí voy a intentarlo. Sí, porque estábamos hablando hace unos días sobre pues relaciones amorosas y todo De ese, quiebre, todo ajá, de eso. quiebre, claro, esos temas pues sí un poco dolorosos, pero que de algo podemos salir a hablar mucho de estos temas, Y ¿no? aprender de ello, ¿no? Al final, la Claro, porque reflexión. todo es un aprendizaje. Y entonces aquí vamos a tratar de reflexionar sobre esto. Y bueno, vamos a comenzar pues en esto de que las relaciones pues obviamente se basan en respeto, en comprensión, en confianza, en honestidad, en todo eso, pero se van diluyendo por unos aspectos que empiezan poco a poco a notarse en la relación y es lo que justamente me comentabas, ¿no? Como, ¿cómo Sí. crees que sean esos aspectos? Pues creo que a veces uno, por el tema de que te enamoras o el tema de esa Ujú. etapa donde no ves las imperfecciones, no te das cuenta como las red flags. Creo que es un proceso como al principio, pues lo ves todo muy bonito. Sí. Entonces, cuando ya estás en el proceso de estar dentro de tal, creo que es muy difícil darte todavía cuenta o como soltar. Creo que es muy importante eso, la cuestión de soltar o de aferrarte a una idea, idealizar. De hecho, idealizar Sí. es, creo, una de las cosas más difíciles que puedes encontrarte. Sí, de hecho, idealizar es el primer paso a la desilusión. Las Las expectativas. expectativas que ponemos al inicio, ¿no? Que pensamos que todo va a ser como al inicio y no, para nada, todo va cambiando. Pero lo malo es que justamente no cambia para bien, sino que cambia para mal, que ves que la relación ya está teniendo muchas cosas más malas que buenas. Entonces, eso es un gran problema. Creo que dentro de esos problemas también está el hecho que siempre, pues, recurre, creo, en todas las relaciones, es el tema de la comunicación, en cómo te dirijas. Sí. Creo que parte Ujú. de la idealización es muchas veces esa expectativa que te genera, pero no te das cuenta que a lo mejor desde pequeños detalles como la comunicación, desde las acciones, desde la atención, Sí. te están diciendo y tú estás idealizando algo muy bonito y no te permite ver esos focos rojos. Sí, o luego hay veces que las vemos, pero las disfrazamos o las Ujú. debamos pasar. Ajá, o con la idealización decimos, no, va a cambiar. O pensamos Ujú. que puede recurrir al hecho de, por obra del destino, va a haber todo eso que no hubo en un inicio. Creo que también está el hecho de que luego las personas te muestran quiénes son desde el inicio, pero tú Sí. generas esa idealización y dices, bueno, puede cambiar. Y creo que Ujú. algo que aprendí en esto es, las personas no cambian a menos de que toquen fondo. Oye, eso es algo muy fuerte. Y Sí. sí, de hecho sí me ha pasado. De hecho, en mi relación pasada estaba llena de las red flags. O sea, yo las veía y todo, pero es como tú dices, decimos, ay, no van a pasar o ay, no sé qué. Entonces, en lugar de realmente sí enfocarnos en eso, decir, desde un inicio lo vi, desde un inicio yo sabía. Y entonces ya cuando pasa a la larga, pues como de, güey, tú también sabías, ¿no? Y Ajá. yo también me lo decía, pues si yo las vi, ¿por qué las ignoré? Entonces Ajá. yo creo que ya eso al menos nos sirve en nuestras relaciones pues futuras. Si ya ves algo que no te gusta o algo así, es como de ya ponerle mucha atención para no volver a caer en ese gran hoyo que pues pudimos antes estar. Y eso es muy importante eso. Creo que también está el hecho de, por ejemplo, un ejemplo propio es, Ujú, yo vi, o sea, los focos rojos, o sea, literalmente, ujú, a mí me pasó una anécdota chistosa. Yo ya había dejado ok. ir, o sea, yo realmente cuando no se era nada, yo ya había visto pues ciertas acciones que dije, no, a mí yo no quiero esto en mi vida. Actitudes Ajá. también, ¿no? Pero el Ujú, problema es que pasó por una cuestión del destino que idealicé, o sea, pasó un mes, como que vuelves ujú. a hablar y te das cuenta como que dices, ay, a lo mejor todo es muy bonito y el problema es que Sí. metes una idea a tu cabeza de, pues puede ser y se te olvidan los focos rojos que viste antes. Y lo chistoso es que al final, esos focos rojos que estaban al inicio fueron los que estuvieron al final. Ok. O sea, está muy Ujú, impresionante eso porque desde un inicio ya sabía qué tipo de quizás de persona o cómo era. Y ujú. al final era idéntico, o sea, fue como todo idéntico como al inicio. O sea, Sí. creo que eso es una cuestión de la idealización, que te cierras a todo es bonito, se puede.
Y en ese punto hasta te olvidas de tus propios principios. Sí, de hecho, y pones antes que tus emociones, tu salud mental, emocional, lo pones primero la de la otra persona que la tuya. Y eso es muy, muy malo y sí pasa muchísimo. Y le cedes el lugar más importante de tu vida a otra persona y eso no es amarla, sino es dejarte de amar a ti. Exacto. O es Ajá, olvidarte de ti mismo. Creo que es sí. como encerrarte en una caja así y tú te vas a este lado y pongo acá como priorizo algo y tú te quedas así en esa caja y Ujú. dices, y así pasa y lo disfrazas y al final dices, oye, como que me traicioné a mí mismo, Sí. como se Te siente un decepcionas de vacío, ti mismo ajá, de por qué me permití ser tratado así, ¿no? Eso es ajá. muy, muy Creo que es feo. parte del proceso, Sí. como por ejemplo el quiebre de una relación siento que va de 3 procesos. Ujú. El primero es soltar el lado emotivo de Ok. esa idealización que es lo más difícil, porque cuando terminas es esa expectativa que estaba en que funcionara, en que las cosas fueran bonitas, te aferras Ujú. a esas y muchas veces soltar ese sentimiento es lo que a muchos les cuesta, porque es cuando vuelven, cuando están volviendo constantemente con una pareja, porque es como de, no, es que a lo mejor esa idea de poder funcionar sí funciona y yo me esfuerzo y yo quiero y te cierras tanto y no te das cuenta que es un daño mayor y estás aplazando una agonía que sin duda al final va a herir. Creo que el segundo proceso es soltar a Ujú. la persona. Ok. Creo que una Ujú. vez que sueltas la cuestión emocional, es soltar la cuestión de la persona. Por ejemplo, me ha tocado ver amigos que siguen saliendo con sus exes y es como de a cada rato hay peleas, hay discusiones y dices, pero, o sea, ellos dicen, ya no andamos, pero sigue habiendo un enfoque emocional. O sea, creo que también tienes que soltar esa cuestión física para Ujú. tú poder pasar a tu tercer proceso, que es encontrarte a ti mismo, volverte a Sí. querer y perdonarte de alguna forma de haber pues permitido, de haber sentido y al final de cuentas reflexionar y darte cuenta que no estuvo mal, sino que fue un error que como todos los humanos tenemos y es un hecho pues querer bonito y al final uno da lo que está en sí. Creo que es parte de esos 3 procesos. ¿Tú qué opinas? Sí, yo también opino eso y obviamente primero nos vamos físicamente y emocionalmente nos quedamos. Y es muy, luego muy duro y muy difícil salirnos de ahí, ¿no? De que ya no les hablamos, ya no los vemos y así y seguimos ahí con esas emociones. Y hay otras personas que siguen ahí aferradas y hasta si se siguen viendo con el ex, se siguen escribiendo, ta, 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 ta. Entonces a mí me sirvió mucho eso de hacer el contacto cero. Entonces sirve demasiado. La verdad es que a gente le cuesta mucho. Sí, porque son muy Ujú. dependientes. Son muy dependientes. A cada rato quieren ver dónde están, con quién están, todo, todo, todo eso. Y sí es importante sacarlo de tu vida, pero, o sea, es una fuerza de voluntad muy fuerte. Yo, por ejemplo, creo que yo en algún punto entendí que cuando quiebras una relación necesitas un tiempo tú como para sanar, o sea, para Claro. esos Ujú. 3 procesos. Creo que no los puedes hacer en conjunto o siendo amigos o después de eso. Creo que para tener No. una amistad con una pareja es tomarte un tiempo, como Ujú. tú por primero decir, necesito desintoxicarme, sacar todas las emociones, de alguna forma poder estabilizarme, Ujú. porque si sigues en la cuestión de querer ser amigos, te desestabilizas, son muchas emociones, porque sigue habiendo ese cariño y de alguna forma ese cariño es muy fuerte. Cuando dejas Ujú. que pase el tiempo, te da tiempo de pensar y decir, pues ya, creo que no dependo o como lo hacía estando con ella. Entonces es ese tiempo que tienes que tomar si tú quieres realmente funcionar en una amistad con una persona con la que estuviste. Claro, es muy importante tomarnos ese tiempo para conocernos, comprendernos, escucharnos, ver realmente lo que tanto tú hiciste mal en la relación como esa persona. Yo, por ejemplo, yo creo Ujú. que en parte al final de una relación, yo en mi Ujú. opinión sí lo viví, o sea, en la última que estuve sí lo viví. Creo que Ujú. en los últimos días, en las últimas semanas, Ujú. yo ya fui soltando la cuestión emocional, yo ya iba como mentalizándome. Es normal que tú cuando ves una relación te mantengas idealizándote, pero hay momentos Sí. donde esa idealización la tienes que dejar a un lado y decir, realmente estamos a un camino de un barranco donde vas a caer. Y entonces tú te tienes que preparar y decir, bueno, si me voy a caer de barranco, pues mínimo agarro un paracaídas y no duele tanto el golpe, ¿no? Sí, te preparas. Sí, sí, Te preparas más que nada. sí. Y aún así, creo que a veces el impacto te agarra de sorpresa, te terminas cayendo y irónicamente te pues, terminas mal unos días. Pero creo que el Sí. hecho de ya ir mentalizándote y diciendo, creo que ya es hora de soltar, es algo muy importante porque luego te enrollas tanto lo tóxico que al final dices, creo que no quiero eso. Pero también tienes que agarrarte de valor, tienes que cumplir ese proceso, porque tienes que soltar lo emocional. Y ahora viene Sí. soltar la cuestión física, la cuestión de estar con la persona, decir, ya no va a ser así, va a cambiar todo.
Después viene pues, lo que te decía, o sea, ya una vez vives eso, yo esos dos procesos los viví estando En la relación. Ajá. Y actualmente el tercer proceso es el de perdonarme a mí mismo, encontrarme a mí mismo y decir, tú mereces esto o aquello. Creo. Y es muy difícil eso del perdonar. A mí me ha costado personalmente de que sabía que me estaban tratando mal y yo seguía ahí, pero es el perdón contigo mismo, de por qué dejé pasar esto, yo me di cuenta, por qué yo hice esto, porque cuando alguien no nos está respetando es principalmente porque nosotros mismos no nos estamos respetando, porque por ende dejamos pasar eso. Entonces, si una persona marca desde un principio sus límites o esos puntos, finales, porque dejamos muchos puntos suspensivos. Vemos algo y no le ponemos punto final y a la larga es peor. ¿Por qué? Porque una persona obviamente que trata mal o algo así se acostumbra. Entonces ya cuando de repente pasa mucho tiempo y tú ya quieres marcar ese límite, pues la persona dice, pues ¿qué onda? Pues siempre fue lo mismo y pues ya es como para él como de, ay sí. Entonces se toma como hasta en juego tus límites. O luego lo sobrepasa esos límites. Y lo sobrepasa. Yo creo que en experiencia propia a mí me tocó el hecho de que hasta se burlan de los sentimientos de uno y dices, o sea, ¿cómo? Eso. O sea, ¿cómo permites que alguien se burle de tus sentimientos? ¿Tú qué harías en ese caso? O sea, pues fíjate que me ha pasado, pero no con relaciones, sino con amistades. Y es algo muy fuerte porque creo que duele mucho cuando le comentas a una persona algo que te duele y en lugar de tomar esa empatía, esa, no sé, comprensión, al contrario, lo toman todavía como humor o broma, o tal vez lo agarran como un motivo para burlarse de ti. Sí, o saben cómo dónde te duele y todavía ahí te tiran. Entonces como de, ahí te das cuenta de quién realmente sí es bueno en tu vida y quiénes los que ya debemos de decirles, sabes qué, adiós. Sí, o de alguna forma te permite dimensionar qué tipo de personas son las que realmente vale la pena o las que quizás no. Sí. Porque luego hay personas, en lo personal, que son pues muy burlonas, muy carrilleras. Sí, yo en lo personal obviamente. Ajá. Pero a lo mejor no se burlan de tu cuestión emocional, sino, y dices, bueno, son personas que realmente lo valoras. Pero hay los que son lo contrario, o sea, que sí son así, pero se burlan de tu cuestión sentimental y tú dices, a lo mejor ando en un día muy mal y no ando de humor y pues todo el problema, no sé. Sí me ha pasado demasiado eso y es muy feo lo que te digo, que desvaloricen tus sentimientos, tus emociones y que les comentes, o sea, les comuniques, oye, ¿sabes qué? No me gusta que hagas esto me duele, esto me lastima, esto me hace sentir mal y que lo ignoren o realmente sí le den importancia, pero es como de, ay, sí, en un momento te piden perdón. Como un avionazo, ¿no? Ajá, y lo vuelven a repetir. Y entonces como de, güey, no soy un disco rayado para seguirte repitiendo lo que me molesta y me duele. Ahí está algo importante, la repetición, o sea, que a pesar de que tú comuniques el hecho de que algo te afecta, se sigas dando, es como de, oye, es algo muy importante eso, creo, el hecho de que tú expreses, porque es muy importante expresar cómo nos sentimos. Y creo que una de las señales es que esa persona lo siga haciendo. Creo que también habla del poco estima que a lo mejor te tienen o a lo mejor importancia. Creo que eso es algo como feo al final de cuentas, porque a pesar de que tú lo estás externando, porque luego dicen, a lo mejor no lo externa o no lo dice, pero cuando lo haces y no se respeta eso, creo que también está muy fea esa situación. Sí, porque igual la comunicación, como dijiste desde un inicio, es muy importante en las relaciones. Y hay personas que ya se lo comunicaste y podemos ser buenos emisores, pero no tenemos un buen receptor. Entonces ya de una vez que se lo dijimos una y otra y otra y otra y otra, y esa persona simplemente ya no quiere entender lo que nos duele, lo que nos molesta, es como de mi distancia, hasta ahí. Yo ya hago eso, yo de que si ya te dije una cosa, ok, está bien comunicárselas. Pero estárselas repitiendo una y otra vez es muy desgastante estarle diciendo a las personas cómo tratarnos, cómo respetarnos. Creo que ahí es un proceso donde no se cumple el proceso de la comunicación, porque al tener un mal receptor significa que no estás cumpliendo ese proceso. Claro. Y no significa que a lo mejor, muchas veces quizás también me he topado con la situación de que a lo mejor las personas te están externando la cuestión, pero tú no la entiendes o no te lo saben decir. Creo que ahí es, por ejemplo, culpa del que da el mensaje. O sea, a lo mejor tú dices, oye, me afecta esto, y de repente es como de, oye, ¿pero a qué te refieres con que te afecte esto? Y es como de, como que no se saben explicar y te pone más en dudas. Sí, también pasa eso. Ajá, como que te pones más en dudas y dices, o sea, ¿qué es lo que me quieres decir? ¿Esto o esto? También ser como claros, ¿no? Luego mandamos hasta indirectas con la pareja para que te pongan más atención o te den más respeto, pero no, es como ser claros y directos. Oye, esto no me gusta, oye, esto me molesta, esto me duele. Porque también, justamente si esas personas no quieren escucharnos y luego se lo decimos de una forma que no sea como tan clara, pues menos. Entonces es como ir como que, oye, ¿sabes qué? Esto no me gusta y así. Sí, o ir siendo directos y concisos. Creo que es muy importante a veces
También tiene que ver, o sea, a referirme a que seamos directos no es ser mala onda, sino tener el Ujú, tacto para decir las cosas, pero sí ujú. darnos el tiempo. Creo que es muy importante. A lo mejor si la otra persona no lo entiende, Sí, darnos el tiempo de explicar y no enojarnos porque no lo entienda. sí. Me tocó mucho esa cuestión de que tú decías, oye, esto, o me decían esto, y era como de, no lo entendí, y se Ujú. enojaba. O era cuestión de molestar, y tú dices, creo que no es de molestar, no todas las personas entendemos, o a lo mejor a mí en el lado laboral tengo una idea, ¿no? Y no sé Sí. expresarlo, y las personas no me entienden. Y no por eso es que me voy a molestar y diga, nadie me entiende, y me cierro en mi Y ya idea. va, ajá. Ajá. Sí, Pues no. no, tienes que buscar los métodos, las formas de que las personas te entiendan. Y también como comprender su lado, ¿no? Porque Ajá, si sabes cómo es tu pareja, saber cómo también cómo le puedes comunicar eso ajá. de cierta manera, porque a otra persona se la puedes comunicar y perfectamente te puede entender, Ujú, pero tu pareja no, chance no. ajá. Y eso también estábamos hablando de ese tema de que todos mostramos nuestro cariño y nuestro amor de diferente forma. Sí, o sea, creo que es muy Ajá. importante ese punto. Ujú. O sea, ¿tú cómo lo demuestras? ¿Tú cómo consideras que lo Yo soy demuestras? mucho de contacto físico y de tiempo de calidad. A mí me gusta pasar, haz de cuenta, si tengo pareja, pues sí, hacer planes, vernos y todo, de lugar de llamadas, no sé, o que me den regalos. O sea, el Sí, tiempo de calidad para mí es wow. sí, o sea, tú desde una Ujú. cuestión física, algo así, o sea, Sí. yo creo que soy Ujú. totalmente igual en esa cuestión. Ujú. Creo que es una persona que le gusta el pasar el tiempo, creo que la Sí. cuestión del contacto físico. O sea, yo no soy por ejemplo, a mí me tocó una cuestión de una persona que era cuestión de distancia. O sea, era una Ok. persona que le gustaba más estar en llamadas y Su eso. espacio, Ajá, tú acá, yo ajá. allá. Ajá. Y es como de, bueno, dices, es como una mitad secuencia a distancia. Ujú. Y yo, por ejemplo, la cuestión de yo estar en llamada, a mí me distrae. A lo mejor tengo que trabajar o ciertas Sí, horas y es como dice, de ahí dejo el teléfono y ajá, sigo haciendo mis cosas. ajá, cuando da Ujú. tiempo, pues sí, pero Ujú. también me tocó que se llegó a hacer rutina, o sea, era como de Ok. ciertas horas era como destinarlas y era como de, ok, y dependes más del tiempo de la otra persona. Ujú. Y una de las cuestiones que más pasaron con la comunicación es el hecho Ujú. de que te dicen algo y tú lo haces, pero entonces cuando lo haces es como de no, está mal y es lo que volvemos al punto, las formas de querer y que no entendamos cómo la Sí. persona quiere. Y he visto mucho este punto y lo he leído en artículos, en libros, donde dicen el tema de que nosotros digamos Ujú. cómo amamos, cómo expresamos el amor es muy importante y cómo lo comunicamos. Hay quienes solo se basan en palabras, hay Sí, quienes se también. basan en acciones, hay quienes se basan en regalos. O sea, es la cuestión que dices, ok, cada Ujú. persona muestra su cariño de tal forma. Sí. Y creo que ese es el punto donde yo digo, es bueno identificarlo porque a lo mejor tú estás con una idea, pero esa persona te lo muestra desde otra manera. Y dices, Ujú. y hay muchos choques, y he visto que siempre es el choque de, es que yo le mando mensajes, y él no me manda mensajes, o yo le doy un regalo, pero él no me da regalos. Pero dices, oye, a ver, ¿él qué hace? No, pues es que él está todos los días conmigo, y dices, oye, pues a lo mejor él es el que está en la cuestión de mostrarte el cariño de esa forma. O de, Ujú. por ejemplo, teniendo atenciones y tú a lo mejor diciendo nada más. O sea, es un tema que podemos darle vueltas de cómo ama cada persona, Sí. pero es muy importante, yo creo, cuando estás en una relación, Sí. identificar esos Y polos. también comprender a tu pareja, ¿sabes? Porque igual me pasó en mi relación pasada, de que yo llevaba mucho tiempo soltera. Entonces yo ya estaba acostumbrada a mis rutinas, a mis tiempos, o sea, a estar como que haciendo mis cosas de Sí, la todo una escuela. organización. Ajá. Entonces él me demandaba tanto tiempo de que, oye, te quiero ver casi diario. Y te quiero ver, no sé, como 5 horas, ¿no? Diarias, casi, casi. Entonces era como de, ok. Tengo cosas que hacer. Ajá, entonces yo le decía, tengo cosas que hacer, pero él pensaba que era como de, ay, no me quiere ver, no sé qué, y es como de comprender también ese lado, y entonces fue como de que yo también la regué ahí de no comentarle como de, oye, es que sí, o sea, necesitamos también cada quien hacer sus cosas, demostraba mi amor hace mucho tiempo, pues nada, más como igual, como por mensaje y así, y con la larga del tiempo, o sea, pasó el tiempo y ya me hice como más como contacto físico y Sí, eso. pero es un proceso como que Ajá, es tú un vas proceso. haciendo la forma en la que más te Ajá, gusta a ti expresarlo. A lo mejor a ti te ajá, gusta más la cuestión física, porque ajá, hay quienes les gusta estar por mensaje o así. ajá. Yo en lo personal soy una persona que casi no contesta luego por mensaje, se les va Ujú. la onda. Sí, yo Porque también. Sí. digo, es normal, porque al final Ajá. de cuentas estoy como en la cuestión trabajando, a lo mejor En la eso, escuela. y dices, Ujú, bueno, cada quien tiene su tiempo. Creo que es muy importante con la comunicación desde un inicio dejar en ujú. claro, a lo mejor, tú cómo usas el tiempo. Sí. Creo que una de las cosas que en mi pasado me sirvió mucho era el hecho de programarnos días, de nos vamos esos días, y si hay tiempo, a lo mejor otro día, y si no, no hay problema, no nos enojamos, Ujú, y dices, o por ejemplo, yo
que luego me programa fechas de trabajo, es como de, bueno, tengo fechas de trabajo, entonces una de las cuestiones que más pasó fue esos choques, como que luego me sacan trabajos de última hora y dices, pues los tengo que cumplir, o Sí, o sea, sea, fue algo ajá, así que sí, salió pero de ahí la va la nada y comprensión de tengo decir los que... tiempos de la persona, lo que tú dices al final, Ujú. esa persona no comprendió que tú tenías cosas que hacer y Sí, se dejaba llevar a lo mejor por un tema de inseguridad que tenía o claro. una forma de, es que no me contesta, o el típico, no me contesta, es que está hablando con alguien más, o esa cuestión y dices, Ujú. pues al final es, por ejemplo, también está el tema ahí, yo creo, de cuando te acostumbras tanto a una rutina, ¿no? Sí, eso O también. sea, por ejemplo, te acostumbras tanto a que una persona te conteste y así, a la fa. De Ujú. repente lo deja de hacer. Y entonces vas ¿Y a... tú qué onda? ¿Qué está Ajá. pasando? Eso Ajá. creo que es uno de los conflictos más grandes que te puede Ujú. pasar en una relación, de que una persona te dé una costumbre o Ujú. te acostumbre a algo y te lo quita así de golpe. Sí, que cambie de repente y tú Ajá. te quedas como de, ¿qué está pasando? Sí, y creo que eso también me habla de Ujú. la responsabilidad afectiva. Creo que Uy, la responsabilidad afectiva, afectiva, que es algo híjole. que Ujú. muy complejo, pero a ver, dime tú más Sí. de la responsabilidad afectiva desde Pues tú. es que esto es un tema muy importante, la responsabilidad afectiva, porque no medimos como que cómo nuestras acciones le pueden impactar tanto a tu pareja emocionalmente o hasta psicológicamente, todo eso. Entonces, luego no vemos igual el grado de que podemos, de nuestras palabras. Las palabras son muy importantes, entonces tú puedes decirle algo y que le marcó demasiado porque tú no tuviste esa responsabilidad de, ay, pues yo nada más la dije porque estaba molesta, pero no inventes, o sea, puede ser que esa palabra o esa frase o esa oración que le dijiste, neta sí lo lastimó demasiado y tú no tomaste eso y todavía te lo comunica y es como de, ay, me da igual. Sí. Y sí me ha pasado mucho y... Sí, Ujú, yo por ejemplo a mí me pasó un ejemplo, ujú, yo estuve pues con mi ex en la cuestión ujú. de las salidas, ¿no? Que es un tema que siempre hay cuestiones, pero por Sí, ejemplo yo una vez salí de fiesta al inicio y pues yo normalmente con mis amigos somos de esas fiestas que se avientan hasta las 5, 6, 7 de la mañana, súper tarde. ajá, que nos Ujú, quedamos platicando y reflexionando de la vida, ¿no? ujú. La cuestión es que pues yo me di cuenta que esta persona pues no, se quedó despierta, preocupada de que llegara a mi casa. Ok. Y yo dije, creo que no es justo, o sea, si yo sé que esa persona se preocupa mucho hacer ese tipo de cuestiones, y dices, bueno, a lo mejor no es necesario llegar a las 7 y dices, bueno, me adapto a tal, pero es la cuestión de que pienses, porque tú vienes bueno, en mi cuestión venía 2 años de estar sola, entonces estaba Ok. acostumbrado a eso. Pero cuando yo una relación es pensar en lo que puede afectar a la otra persona, o sea, Sí. y decir, bueno, adapto a que esa persona no se vea afectada, que no Ujú. le, pues de alguna forma pensar. Creo que es un poquito de empatía, de sensibilidad, de Solidaridad. Ninguna de las dos sabemos Sí, pronunciar sí, esa palabra, pero solidaridad. bueno, esa palabra. Sí, 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 esa palabra se entendió. Sí, es que yo creo que la empatía es muy importante, o sea, yo creo que le falta mucho empatía a las personas. Y hoy en día Y más. sí, o sea, yo creo que hay gente que puede hacer o decir lo que quieran y no miden el grado de que le puede afectar a la otra persona. Y es muy grave porque una palabra realmente tiene un gran impacto. Y me ha pasado. Y no nada más en relaciones amorosas, también en amistades, en familias, en lo que sea. Las palabras realmente sí tenemos que tener esa responsabilidad Porque luego daña afectiva. más que un golpe una palabra. Y puede ser la manera en la cual puedas hasta odiar a una persona, o sea, de solamente Sí. con o sea, con una palabra o con algo. Ujú, Y dices, esa cuestión, dices, no, es que me dijo eso. He escuchado, en mi opinión, he ujú. escuchado a más personas que le dejan de hablar a otras por lo que dicen que por que se hayan agarrado a golpes. No lo ¿En qué veas. lado también lo veas? Porque también las acciones, también, También hablan, sí, ajá, porque luego las ajá, personas te pueden decir algo y las ujú, acciones te dicen otra cosa, o sea, es sí, como también, algo, vamos a llamar, algo tan hipócrita que digas, yo hago esto y no lo ujú, haces. exactamente. O sea, ahí también va la cuestión de que, pues, lo quieres disfrazar con muchos pretextos, con muchas justificaciones y al final dices, sigue siendo lo mismo. Ujú. Y creo que ahí es cuando muchos se confunden. Sí, que te dicen como de, ay, ya voy a cambiar, o ay, perdón, y ya no lo vuelvo a hacer, pero ay, las acciones ahí están de que lo vuelvas a repetir, de que lo vuelves a hacer, y entonces como de, ¿en qué quedamos? O sea, tus palabras se las lleva el viento y tus acciones no están demostrando todo. Entonces yo ya me doy cuenta de eso cuando alguien me pide perdón o algo así, es como de, ok, te perdono, no me gusta quedarme con el orgullo o el rencor, pero ya después me baso muchísimo en las acciones, porque eso ya te dice todo, eso te dice completamente todo. ¿Y tú crees que, o sea, por qué nos mantenemos en lugares o con personas que nos están haciendo daño y que nos damos cuenta, pero ahí seguimos? Vuelvo a tocar el tema de la idealización. De Muchas la veces idealización. pues hay Ok. diferentes. Creo que hay Ujú, personas que se aferran a la
emocionalmente, dicen, no, es que, pero el aferrarse viene con la idealización, o sea, Sí. o también viene el tema de la dependencia emocional, que Eso dependes es de lo que una te iba a persona, decir, la ajá. Hay dependencia. personas que terminan dependiendo Ujú, del estado de ánimo de otra persona o así. Creo que ese es uno de los puntos más recurrentes. En mi ujú, cuestión fue la idealización de confiar y decir va a funcionar porque tiene que funcionar y ujú, quedarte en esa idea. Creo ujú, que eso es lo personal que me pasó a mí. Pero he visto también, pues la cuestión también de, ujú. creo que ya hay personas que también de la dependencia tanto emocional o hay otras situaciones donde llega hasta la dependencia económica. Sí, Y creo que es más cruel cuando es una cuestión de económica. como por interés, ¿no? Ajá, que Ajá. dices, o sea, nada más me quedo con esa persona por dinero y dices, Ujú, pues dices, qué feo. O sea, creo que es lo más feo o lo más triste que puede llegar a pasar. Creo que una cuestión que estaba hablando con unos amigos en eso es que hoy en día está más ujú. difícil encontrar a alguien que no se fije tanto en la cuestión económica. Sí, y más en la sentimental, Sí, en la porque siempre ha emocional. estado, pero luego Ujú, hay quienes se enfocan más en la cuestión económica que en una cuestión emocional o en el... sí. Y yo, por ejemplo, soy una Ujú, persona que me fijo mucho en la madurez emocional, que creo que es un ujú. punto muy importante. Es súper importante. Yo creo que ya después de lo que me pasó en mi relación pasada, que en el episodio creo que 13 por ahí que hablé del corazón roto y toda mi experiencia y así, mi aprendizaje con eso, yo lo que más me fijo cuando conozco a una persona, pero ya si alguien me gusta o quiero intentar algo con alguien, es realmente sí ver su mentalidad y como su estabilidad emocional. Porque si veo que o tiene problemas, o sea, digo, también está padre ayudarlos porque todos vamos a tener problemas en algún punto de nuestra vida, pero que si realmente sí se vea con esa inteligencia emocional, porque si la tiene, ya tienes como que no garantizado tu relación, o sea, tan buena, digo, pero sí ves que puede fluir mejor, que ves a alguien que literalmente está súper mal emocionalmente y es como de, "Oh, Alguien no, que tiene traumas o que no los ha podido sí, superar. ¿Qué o digo que heridas no? ahí sin sanar, Sí, creo todo que es eso, algo muy difícil esa cuestión. sí, Creo que también está la importancia de cuando ves esos panoramas, ujú, no tomarlos en serio. O sea, decir, esta persona a lo mejor tiene esta cuestión emocional sí, que al final puede ser que sea contraproducente. Es muy ujú, frío porque luego te dejas llevar por una carita bonita. sí, Y dices, ah, es que... Y me ha porque tocado me ver, atrajo, me gustó, ajá, y dices, y no me importa que que tenga tantos problemas, ¿no? Y dices, y sí. luego esos problemas terminan afectando a la larga y dices, ah, no, sí, sí tenía que ver. Sí, porque los problemas que tenemos también se lo pasamos a nuestras parejas. Entonces es bueno pues sí trabajarlas y no literalmente pasárselas porque sí pasa mucho eso. Igual todos, como dije, tenemos problemas y eso, pero ya cuando tú se los arrastras a tu pareja y hasta te desquitas con esa persona por lo que te está pasando a ti, ya eso ya es muy grave, porque es como de, ok, la persona con la que tienes al lado es porque te va a apoyar, te va a escuchar y todo eso, Y que se desquite contigo. y que te desquite contigo es como de ya Ahí va muy... también el tema del Sí, miedo. el miedo que puedes tener, ¿no? De que aquí de hecho tengo un punto que decía el miedo que puede llegar a sentir a alguien con una pareja cuando le provoca violencia psicológica. De si me va a gritar, si me va hasta, no sé, pegar, me va a violentar, me va a decir algo que me va a doler demasiado. Creo que ahí entra mucho un tema que yo me Ujú, pasó. ujú, Personalmente, la verdad, a mí me sucedió un miedo. Bueno, era un miedo ujú, que derivó en varias cosas. ujú. Yo estuve en una situación donde me daba miedo que tomara. Porque cuando tomaba se volvía otra Ok, persona. O sea, así, hace cuenta que era se como, transforma. ajá, Ujú, era, bueno, digamos que cambiaba a un lado satírico, a ujú, un lado hasta valemadrista, hasta burlón, y decías, llega un punto donde ujú, neta dices, me da miedo porque es como que se transforma y dices, ay, ujú, y eso deriva en muchas cosas. Por ejemplo, a mí una de las cuestiones que fue muy chistosa en este proceso de desintoxicación fue ujú. cambiar el tono de llamada de mi celular o el tono de mensaje. O sea, tan grave fue de que ya no puedes escuchar ese Ajá, tono o porque sea, porque sentías la... me Ajá, despertaba espantado, te lo juro. ok. O luego sonaba mi alarma con el mismo tono y era así de, o sea, como, y dices, neta Si te llega entraba ese, como esa estrés o ansiedad, ajá, ¿no? De, de que te ahí me están acostumbrabas a marcando. llamadas de estrés, de ta. Ujú, Creo que es una cuestión que dices, el miedo llega con esos sentidos. O sea, tú sabes que ya el miedo te empieza a inundar cuando ese ujú. tipo de reacciones hay. O sea, ya cuando sabes que un Sí. tono de llamada, un mensaje te pone a la defensiva, te pone tenso, creo que es una cuestión muy, vamos a llamar, influyente, Ujú. donde tú tienes que identificar en qué situación estás. Creo que nadie debería estar pasando por miedo, nadie No, no, es que de por sí el amor y tener una pareja se basa de en serio tener como esa
paz, tranquilidad, felicidad, todo eso ya cuando empiezas a sentir pues que te sientes hasta mejor cuando no ves a personas porque ya todo está yendo mal y que te hace sentir incómodo, que te hace sentir inseguro, que te humilla, te insulta, todo eso, ya eso es como... Sí, es el punto yo creo más bajo. Claro. Podremos decir que hay puntos más bajos más donde me ha tocado ver, ya cuando llegan por ejemplo a violencia ya hasta la física, creo que es uno de los puntos más Sí. feos donde ya llegas a miedos más grandes. O sea, Sí. O sea, ¿llegó lo tuyo a violencia física? No, ¿O no? no, nunca. No, Creo ok. que a ti te ha pasado, ¿no? No. Pero sin duda es que debemos de... Lo difícil es soltar. Creo que podemos verlo de esa manera porque luego permites tanto. También tienes Sí. que... También luego muchos permitimos tanto porque yo los llamo como corazones de pollo. Que Ujú. porque dices, eres muy corazón de pollo. Es, Sí, no, me identifico. y yo, por Ajá. ejemplo, yo soy una persona que le Ujú. gusta mucho la psicología. Ujú. Entonces Ujú. analizo la vida de la persona y uno de los errores más grandes que cometí ahora que fui a terapia y me lo dijeron es Ujú. justificaste acciones porque una persona tuvo una vida difícil o porque tuve Sí. una vida difícil. Ella es Y, así porque todo lo que pasó. ajá, y Entonces la voy digo, a comprender y lo voy a tolerar. y no, y yo Ujú. así de, bueno, te paso esto, te paso Ujú. gritos, te paso desquites, te paso, y dices, Humillaciones, ¿no? y dices, Insultos. o que te pongan a tu máximo límite y tú dices, al final del día dices, creo que sí está mal porque estás justificando. Entonces de aquí agarré Claro. vamos a llamar una ideología que es, Ujú. no te culpo, pero tampoco te justifico. Creo, Justificamos mucho las acciones de las personas. porque al final hay que Ujú. entender que no debemos de culpar porque pues alguien puede tener una vida difícil, pero eso no es Sí. justificación para que se actúe Ujú. como actúe. Sí. Creo que tomé esa ideología, o sea, y es el hecho. O sea, creo que realmente el respeto siempre que tiene que estar. Ujú. Creo que al final, si no se vuelve un ciclo de faltas de respeto, donde ya no quieres ni siquiera ver a la persona, donde hasta dudas, donde pues al final hasta dudas de ti mismo, o sea, te provoca temas a ti mismo de autoestima. Dice inseguridades, ¿no? Ajá, Temores, y dices, a miedos. lo mejor fue tanto el tema, por ejemplo, una cuestión era, yo tenía la motivación de entrar al gym Ujú. en algún momento y fue como que se me quitó Ok. por varios temas de cuestión de físico y comentarios y dices, ¿Pero qué te hacía esa persona? o hacía alusión, ¿sabes? O sea, no Ok. directos, pero a lo mejor tú ves que, por ejemplo, el típico gym bro está así súper fornido y de repente te quedas así como de, uno no está fornido y ese tipo de Ok. cuestiones Sí, que sí, esos dices, comentarios que... y dices, creo que son procesos, pues al final de cuentas que nos dicen y nos van marcando Ujú. o sea, es como las primeras señales de que ya, go, sal, antes de que escale, pero Ujú. las ignoras. Creo Sí, las que dejas pasar y a la sí. larga pues empeoran Creo demasiado. que es muy difícil. Creo que hay personas Ujú. que luego no se dan cuenta o no se pueden dar cuenta. Ujú. O hay personas que se dan cuenta, pero se aferran. Se aferran y ahí se quedan Ajá. anclados. Creo que hay varios tipos de personas ante esta situación. ¿Tú con cuál te identificarías más? Pues yo era antes de las personas que les costaba muchísimo soltar, demasiado soltar, y daba muchas oportunidades, también justificaba las acciones, decía, ay, bueno, es que chance no es personal, o chance es porque así nos llevamos, o es de juego, pero cuando realmente veía que sí me afectaba, y yo nada más como que trataba de hacerme de, ay, no, estoy bien, pero por dentro no estaba bien. Sí. Entonces, sí te empieza a doler demasiado ese tipo de acciones o comentarios y eso, y entonces nos tardamos mucho en poner esos límites. Sí. ¿Y cómo fue ese proceso para ti de poner los límites? Pues ha sido duro y creo que estos últimos meses lo he hecho, pues sí, con personas muy cercanas a mí, porque ya uno llega a su límite. Pero cuando realmente dije, no, es que ya no puedo seguir permitiendo esto, ya se los comuniqué, ya se los dije, tomo mi distancia. Entonces ya cuando vi eso de realmente tú ponerte en primer lugar y dejar de justificar, porque también justificaba como de, no, es que tiene problemas, o chance es porque se siente mal con algo, o estaba estresada del trabajo, de la escuela, y entonces pues, no, o sea, chance me contestó mal por eso. Pero también ya cuando te das cuenta que ya es todo el tiempo, ya es como de, o sea, ahí está como la parte de, ok, ahí sí ya está algo raro. Y no es tomarlo las cosas tampoco personal, porque todos damos lo que tenemos dentro, ¿no? Entonces, si tú crees que das una buena amistad, una buena relación, entregas tus sentimientos, das ese apoyo, ese interés, ese tiempo, todo eso, pues es porque te nace. Pero no, medimos igual, que si otra persona no lo está valorando, ahí seguimos. Entonces, si ya nos han demostrado tantas veces que simplemente no, ¿por qué nos aferramos?
Y así, y por más que duela, porque sí duele muchísimo soltar y dejar todos esos recuerdos o sentimientos, pero es primero poner los tuyos antes que esa persona, antes que esa relación, antes que esa amistad. Entonces, sí me ha costado mucho y sí duele demasiado y todo, pero es como tener pues sí, ese amor propio y de decir, yo me pongo primero. Y veamos igual si después puede funcionar otra vez entablar esa amistad o esa relación con esa persona, pero si ya realmente ya ves que simplemente ya no, es Como mejor, que se ceba, ¿no? ajá, decir, ¿sabes qué? Pues ya, o sea, ya pasó, ya llegó su ciclo, voy por cosas mejores y hasta aquí. Y poner ya ese punto final y dejar de poner esos puntos suspensivos que muchas personas seguimos poniendo esos puntos suspensivos y no, es saber poner eso, o sea, Es punto final. ajá. Entonces es difícil ponerlos, pero si realmente los hacemos vamos a crecer demasiado como Sí, hay que cerrar personas. bien las puertas, creo. Al Sí, final no dejarla entreabierta porque... ajá, exactamente. ¿Tú qué consejo le darías a una Ujú, persona que se encuentra en un punto ujú, donde se encuentra confundida, vamos a llamar, ujú, y no sabe ujú, cómo soltar o entrar en este proceso de decir, oye, es que me tratan mal, esto, y está en esa etapa? ujú. ¿Tú qué le dirías o qué consejos darías? Pues la introspección. Algo que a mí me sirvió mucho sería sentarme conmigo y decir, a ver, Marlene, te estás haciendo sentir mal qué persona, qué aspecto, qué cosa, qué inseguridad tuya. Entonces ponerte neta a reflexionar qué cosas tienes que sacar para sentirte mejor. Entonces yo me ponía a pensar de qué te está haciendo sentir mal, qué es lo que quieres, qué te, qué te hace dar para abajo, qué te está impulsando, quiénes sí te están apoyando, quiénes te están nada más como pues criticando, humillando, haciendo sentir mal. Entonces, sí es como ponerte a platicar contigo literalmente y decirte, ok, entonces ya cuando tienes esas respuestas de, ok, ya vi qué persona me está haciendo sentir mal, ya vi qué aspecto me está afectando. Y todo eso es como ya empiezas más o menos a darte cuenta, porque muchas veces como de, ay, me sigo sintiendo mal, no sé qué, pero realmente te sientas y a ponerte a pensar qué es eso que te está haciendo sentir mal, Que luego a o pesar de qué eso, persona es la que me está haciendo sentir mal. luego a pesar de eso hay gente que no Ujú. puede. Creo Sí. que, o el miedo de estar solos. Sí, hay muchas personas que no pueden estar, haz de cuenta, en su habitación solas con sus sentimientos o sus pensamientos porque no pueden, simplemente les da Sí, mucho miedo, ansiedad o algo ansiedad. así. Creo Ujú, que yo en lo personal soy una persona solitaria, o sea, yo soy una ujú. persona que la mitad del tiempo estoy solo. Y Sí. luego soy como el típico, vamos a llamar, ¿cómo es la palabra? Cuando eres una persona como roñoso, no, bueno, roñoso no Ajá. sería, o sea, como que te gusta estar luego con la gente, pero de a ratos prefieres estar solo así, tú A mí solo. también me pasa eso. O sea, como Sí. que hay momentos donde quiero estar solo y me gusta conectar conmigo mismo, Ujú, estar a lo mejor escuchando música nada más, estar viendo una película, estar yo que juego ujú, videojuegos o algo, así, tú solo, o sea, sin la presencia de nadie dices, ujú. y a veces es tan fascinante porque dices, ah, yo puedo estar solo conmigo mismo y no tengo pues, que preocuparme. O sea, Ujú. soy una persona que sí, soy, por ejemplo, soy muy social, tengo muchos amigos, pero sí es chistoso porque también tengo mi lado como antisocial de estar así solo en mi casa, Sí pasa tomarme un mucho. refresquito Ujú. y ya. Sí, es que eso es muy importante, saber estar solos. Muchas personas siempre andamos dependiendo de estar con personas, con amigos, con pareja. Hay gente que no puede, estar solos porque necesitan esa Aprobación. aprobación, ajá, o llenar esos vacíos. Y yo creo que el tener una relación es más bien de crear espacios en donde puedas compartir lo que tienes, no querer como llenar esos vacíos, sino simplemente sentirte completo y compartir esas cosas con esa persona. Entonces, caemos mucho en eso de que siempre queremos estar rodeados de vínculos sociales o de relaciones amorosas y todo eso. Entonces, sí, también me enseñó mucho a tomarme mi tiempo y saber estar sola. Saber estar solos es increíble, te conoces, te comprendes, es aterrador y luego es un poquito hasta incómodo porque luego no nos gusta estar a tiempo a solas porque pues, estamos solos con nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y todo eso es como de, y tratamos siempre de vámonos a la fiesta o vámonos, no sé qué, me siento mal, pero voy a Sí, como tomar y me va a distraerse, sentir ajá, mejor. ajá. Pero realmente es de valientes estar un día, no sé, en tu cama, llorando, decir, ok, me siento mal, me voy a comprender, me voy a escuchar, y todo eso es muy necesario. ¿Por qué? Porque luego a la larga, pues, empeora todo eso. Para mí fue lo mejor que me pudo haber Ujú, pasado estar solo así. A mí ujú, me tocó el inicio de la pandemia, ujú. casi casi vivir solo, estar solo, pasar una cuestión de un duelo de abandono. Ok.
literalmente me tocó toda la pandemia, o sea, los primeros meses de la pandemia, 2 años después de inicio de la pandemia, me tocó esa cuestión. Fue Ujú. estar en el punto más bajo, yo creo, de mi vida Sí. durante ese tiempo, pero aprendí y me gustó estar solos. O sea, llega el Aprendes punto, ajá, demasiado y lo disfrutas sí demasiado llega un punto igual. donde dices, Ujú. como que no es tan malo. Llegas a ese punto, porque la verdad, Sí. llegas a ese punto de valorar y decir, oye, como que se siente bien. Yo llegué a un punto de estar realmente mucho tiempo a solas que ya ni siquiera me interesaba tener una pareja o estar saliendo todo el tiempo con mis amigas o así, porque era como de disfruto tanto ya estar conmigo Sí. que ya igual si realmente comparto el tiempo con alguien es porque realmente vale la pena. Y si voy a invertir mi tiempo en algo es que realmente me haga sentir bien. O sea, ya Ajá, que tú no, sepas que ajá, te tiene, o sea, que al final puede ser una posibilidad muy buena, ¿no? claro, O sea, algo que digas, no voy a perder mi tiempo. sí, ya lo valoras Sí. demasiado. Y porque yo, por ejemplo, soy una Ujú, persona, en lo personal, hay 3 cosas que valoro mucho de las personas que te pueden entregar. La ujú. primera es su tiempo. Sí, el Creo que tiempo. una persona te entregue su tiempo es, al final, lo más importante. Yo, en lo personal, cuando en parejas que he estado y todo, siempre he valorado el tiempo. Decir, bueno, lo que tuvo que durar, pero es un tiempo que tú otorgaste a tu vida, Ujú. porque creo que es algo que no se devuelve. Sí, no. Lo segundo es la lealtad. Creo que el hecho de que Ujú, una persona sea leal o sea una persona que está contigo, no por lo ujú. que tienes, sino por quién eres o Ajá. por lo que eres. O sea, al final, como persona, como Ujú. esencia, o sea, al final de decir, oye, pues él es Pablo. No, o sea, y es Pablo y es un amigo. Y, o sea, y dices, bueno, y es buen amigo, es una persona que es así. Ujú. Por la esencia, a lo mejor por el hecho de, él es una persona muy directa o muy transparente. Yo tengo una amiga que me dice, yo soy tu amiga porque tú eres una persona que dice las cosas como son. Que no, Ujú. o sea, que eres sincero y transparente. Y dices, por esa esencia que eres, creo que el hecho de Ujú. esa lealtad que te puede dar una persona. Digo, mis mejores amistades las conozco desde hace 10 años y a pesar de que no nos vemos porque uno se fue a Celaya, uno de mis mejores amigos, y Ok. ahorita uno está en Ujú. Estados Unidos, nos Ujú. mandamos un mensaje cuando tenemos problemas Y ahí y, están para ti. y han Ujú. pasado 10 años y ha sido así. Y Ujú. dices, creo que eso es el hecho del tiempo que una persona te puede dedicar. O sea, Sí. que a pesar de 10 años le puedas mandar un mensaje y esa persona te conteste, dices, eso es el tiempo y la lealtad. Y una gran Sí, amistad y sí. sincera. Y va el tercer punto llevado con el segundo, la Ujú. atención que te tenga una persona. El hecho de que las personas te Ujú. tengan una atención hasta de mandarte un mensaje, desde escribirte, desde darte un regalo. Desde pequeños Ajá, detalles. ajá, Ujú. desde pequeños detalles, así como un abrazo Ujú. o el hecho de decir, de escucharte. Creo que eso son los 3 puntos que una persona te puede dar y son los más importantes y que debes de Sí. valorar. Yo valoro esos 3 puntos mucho. Yo no valoro las cuestiones, o sea, yo no defino a una persona por la cuestión material o por lo que Ujú. tiene. Realmente a mí me importa esos 3 puntos para que una persona pueda ser cercana a mí, porque yo soy una persona que sí mide quiénes son los cercanos o quiénes son conocidos, o sea, o quiénes son amigos, mejores amigos o así. Yo soy una persona que Sí. clasifica así porque eso te permite ser una persona más crítica. Exactamente. Y creo que este mundo materialista, pues ya ahorita valoramos mucho, pues realmente encontrar una persona que sí tenga todas esas cualidades. Y como dices, el tiempo para mí también es como de lo más importante. Yo prefiero que me dediquen ese tiempo, esa comprensión, ese entendimiento, que, ay, ten, no sé, una bolsa, ¿no? O ten esto, o ten el otro. Y o sea, eso a mí no me llena. O sea, digo, Sí. ok, tengo la bolsa y qué, o sea... No, o sea, yo prefiero mil veces ese tiempo de calidad, Sí, una comida, conversaciones, ajá, conectar con esa persona, sentirte cómodo, escuchado, comprenderlos y que sea mutuo, ¿no? sí, Nada más que esa persona te escuche, sino que tú la escuches, que te comprenda, pero, o sea, que todo sea mutuo. Entonces, sí, ahorita yo también valoro mucho eso, de que luego decía, ay, ahí está mi amiga, pero pues, ay, sí, nos vemos la siguiente semana, pero ella me estaba demandando tiempo, ¿no? sí, o O sea que a lo mejor ya te viceversa. buscaba, ajá, Ajá, entonces como de, no, realmente las personas que realmente sí queremos y que nos quieren, sí tomarles ese tiempo para pasar con ellos y no dejarlos, porque luego no valoramos todas esas cosas y nos vamos más a lo material, ¿no? O a lo social y todo eso. Y es muy importante sí darle esa gran importancia porque que alguien te dedique tiempo, interés, apoyo, comprensión es wow. O y hoy sea, en día casi no se encuentra. sí, es muy, 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 muy difícil, muy Sí, difícil. Y cada vez es más difícil igual como que conectar con alguien. Es muy complicado eso y realmente si tienes a alguien con la que puedas platicar, conectar, entenderse y todo eso, sí es de realmente valorarla. sí, o sea, siento que hay Ujú. muchas personas que no valoran el tiempo.
Yo Sí. creo que hace 2 semanas tuve un accidente que me hizo darme Ujú, cuenta del valor del tiempo y decir, ujú. tan fácil en un día a otro puedes dejar de existir, o sea, morir o algo, y dices, el tiempo era lo más importante. Qué O fuerte. sea, decir, creo que el hecho de que el tiempo o el valor del tiempo se lo agarres más aún o sea, y se siente triste y es en parte de las cosas que digo, qué feo es tener que pasar por una circunstancia de casi muerte para decir valoro el tiempo. Para valorarlo. Y yo siempre he dicho, Ujú, lo valoraba desde mucho antes. Sin ujú, embargo, no le di el valor propio, por ejemplo, mi propio valor de mi tiempo ujú. que les doy a las personas. Eso fue lo que aprendí en ese momento, es decir, a las personas les voy a enfocar un tiempo, pero el tiempo que se merezcan. Exactamente. Creo que Es que la temporalidad, todo es temporal y no valoramos realmente ese tiempo con las personas, como te decía, que se lo merecen. Y la vida nos da un cheque de 24 horas mm, todos los días y necesitamos saberlo invertir bien y usar bien. y usarlo bien. ¿Con qué personas inviertes tu tiempo? También perdemos mucho el tiempo luego con personas, como decíamos, que no nos están valorando o en lugares donde nos sentimos incómodos y entonces es saber, ok, tenemos poco tiempo en la vida, todo es temporal, las personas vienen y van, entonces es saber aprovechar ese tiempo, saber valorarlas ante todo y sí tener como que esa conciencia de que en algún segundo, en algún minuto, pues todo se puede ir, ¿no? Como tú dices, con la situación que te pasó, fue como de no inventes, o sea, tuviste que realmente como que encontrar y reflexionar todo lo que pasó en tu vida, qué personas sí estaban en las En ese malas, momento, ajá, en exacto. ese momento y te da como que, no sé, como que una reflexión muy, muy, muy profunda de todo. Créeme que ese Ujú, día fue muy fuerte. Sin duda puedo ujú, hablar de que en el momento dolió mucho muchas cosas. Darte cuenta de una realidad, de tantas cosas, o sea, sí. de darte cuenta de la realidad en muchas situaciones, de Ujú, darte cuenta que tú puedes estar luego para la gente, puedes darles tiempo, dedicarles, a lo mejor están en sus momentos difíciles, ujú. pero tú tienes un momento difícil y te dan la espalda, creo que Y no están para ti. sí, y Ujú, creo que esta cuestión del tiempo es fundamental al día del hablar del amor. O sea, creo que el amor conlleva tiempo ujú, y creo que sin duda si realmente estás destinado a querer estar con una persona es invertir en tiempo mutuamente, que ambos inviertan interés, apoyo, pero sobre todo el tiempo, porque hay relaciones donde ni siquiera se dedican al tiempo y dices, el tiempo es lo más importante para que una cuestión así funcione. ujú. Y la reciprocidad. Sí, o sea, de Porque que sea cuántas, recíproco el sí, tiempo. recibro, porque cuántas veces damos tanto y nos desgastamos tanto por otras personas y les damos nuestro apoyo, nuestra atención, nuestro cariño, nuestro afecto, todo eso, pero ¿qué recibimos? Ujú. Nada. A O veces recibimos, queremos ajá, tanto, ajá. pero no nos damos cuenta que a veces buscamos también que nos quieran igual que como damos. Exactamente. Y creo que eso va a ser también algo imposible. Nunca vamos a poder recibir lo que damos. No, pero por lo Ujú. menos Pero sí, recibir algo. claro, Creo hay que recibir personas algo. que dan su 100 y por alguien que da el 0% y es como Ajá, de no. Y ajá. también ya cuando somos conscientes de eso y lo vemos, también nosotros es como de, ok, sí, ya no voy a entregarle tanto a una persona que ya me está Sí. demostrando que simplemente no. Entonces es saber como tener eso bien claro, porque también por eso también nos lastimamos nosotros mismos y así. Y bueno, ya al final pues nos damos cuenta que todo esto que vivimos, las relaciones y todo eso, pues nos hace aprender, a crecer, a madurar, a soltar, que es muy, muy, muy difícil. Y pues de todos modos, todo eso nos marca y nos deja una huella, pero simplemente nos va a servir para desarrollarnos mejor, para reflexionar mejor y ser mejores personas. Y saber qué tanto estamos dispuestos de rechazar como aceptar actualmente. Entonces no todo es malo, tenemos como que sacarle todo ese lado bueno y también tener bien en claro el por qué y no el para qué. Creo que es muy importante Ajá. también ser reflexivos, Ajá. críticos y analíticos. Exactamente. Estos 3 puntos, cuando pasas por un momento difícil en tu vida, no, fuera de relaciones, fuera de todo, tener esos 3 puntos que te permitan ser un crítico para analizar y ver los 2 puntos y los 2 lados, ser un Ujú. analítico para poder ver o sea, por qué pasan las cosas y todo, Ujú. etc. Y terminar reflexionando para llegar a conclusiones. Creo que esos 3 puntos te pueden permitir Ujú. sobrellevar las cosas, te permiten entender y te permiten crecer como persona y y la madurez, porque Ujú. la madurez se construye con el tiempo, con las Sí. vivencias, con la experiencia. Porque hay personas que a lo mejor con Ujú. 40 años pueden ser muy maduras porque a lo mejor no hicieron esos 3 puntos, Ujú. no vieron las dos posiciones, no analizaron y mucho Exacto. menos reflexionaron de eso. Sí. Porque muchas personas hacen por hacer y cometen errores
pero lo siguen cometiendo porque no se dan el tiempo de analizar por qué lo están cometiendo, de reflexionar, decir, a lo mejor estoy cometiendo un error, y de ser críticos, decir, a lo mejor este error es porque estoy haciendo malas cosas. Claro, y hay personas que no aprenden de sus errores y por eso siguen y siguen y siguen tropezándose con la misma piedra, ¿no? Ajá. Y dices, ¿cómo es posible? Dice que haya gente así. Pues estamos en un punto donde faltan esas tres cuestiones. Hay sociedades que, pues yo llamaría la sociedad de masa, que podría ser esas personas que se mueven así, se pueden equivocar y todo, y se mueven como las demás personas, pero no encuentran una identidad. Eso también. Luego no tienen su identidad para llegar a esos tres puntos. ¿Y qué pasa con esas personas? Pues se refugian en cuestiones de, pues del alcohol, de desmadre, y no terminan concluyendo esos tres puntos. Yo creo que yo fui una de las cosas que más me ayudó a esos tres puntos de decir para poder mejorar y de alguna forma constantemente ir mejorando, porque todos los días cometemos errores, todos los días hacemos algo mal. Es un hecho. Una vez leí un libro que decía eso. Todos los días cometemos errores. Pero está en nosotros saber si los vamos a seguir haciendo todos los días o vamos a buscar hacer la menor cantidad de errores todos los días. Sí, porque cometer errores es desde humanos, ¿no? Todos, todo el tiempo pues la llegamos a regar en situaciones, pero lo importante es realmente comprender eso y aprender de eso y tener esa lección, porque pues la vida te sigue poniendo las mismas situaciones si no aprendes. Es como de que vuelves a caer hasta que dices, ok, ya me di cuenta de que caí tanto en esta situación. Sí, no está mal caer, pero no. Lo que está mal es no darte cuenta. No darte cuenta, y seguirlo repitiendo, Porque puedes caer varias veces, pero y darte cuenta y dices, bueno, lo bueno es darte cuenta. El primer paso es darte cuenta. Pero el problema es que muchos no lo hacen y siento que ahí es el problema, cuando no lo haces y no identificas. Yo por eso le agradezco mucho a mi pasado, porque yo igual tuve muchos errores y antes era yo de siempre decirme, es que fui una tonta, fui una estúpida, ¿cómo pude hacer esto? Te juzgabas. Me juzgaba demasiado y me insultaba demasiado. Sí, o sea, te criticabas a ti misma. Sí. Y al final creo que debe haber un punto como todos donde tenemos que aprender a perdonarnos y de entendernos. Yo llegué a un punto en mi vida donde dices, las cosas que hice en el pasado no definen quién soy ahora. Es parte de quién fui y es parte de quién soy, sí, obviamente, porque el pasado es lo que nos construyó. Pero el hecho es que como todo cimiento, si no sabes ponerlo bien, en este caso, si no puedes tú perdonar muchas cosas que hiciste en el pasado y entender, lo hice porque soy humano, porque al final de cuentas estoy creciendo, soy una persona que no nací sabiendo, tienes que entender y perdonarte y decir, ok, fue un error. Pero no te culpo por haber cometido ese error. Sí. Porque el problema es que muchos atacan demasiado. Y es muy triste que te termines atacando tanto por un hecho que es natural. Claro. Creo que es normal de nosotros equivocarnos. Y esa cuestión de perdonarte. Creo que lo más importante que podría hacer una persona es decir, ok, pasaron cosas en el pasado. Y primeramente perdonarse a uno mismo. Porque muchas veces uno se queda en el pasado. Esa persona me hizo tanto. Sí. Y dices, también después de perdonarte a ti mismo, un error, perdonarte a ti mismo, Blooper. perdonarte a ti mismo, bueno, para los que no ven, me di un golpe con el micrófono. Bueno, tienes que aprenderte a perdonar a ti mismo para poder perdonar a los demás. Tienes que sanar ese pasado, hacer la tregua, hacer la paz, y en vez de ser un enemigo, ser un aliado de tu propio pasado. Exacto. Para que aprendas de él, sea tu amigo. Y tú y yo del pasado aprendí tantas cosas de ti y por ende. Y eso que hablas del perdón, me ha pasado mucho de que... Ok, estamos de vuelta, seguimos tercer set. Bueno, hablábamos de eso de que mencionaste del perdón. No sabes cómo yo me he liberado tanto de cuando suelto a las personas y las perdono por mí. De decir, de decir, ya esta persona me lastimó, me hirió, pero ¿sabes qué? Yo ya la suelto, la perdono, no estoy esperando que esa persona me diga, perdón, te lastimé, o perdón, te hice sentir mal, o perdón, no, o sea, es muy padre tú poder perdonar y perdonarte a ti también, como dices, es muy liberador y... Te quitas cargas. Sí, y eso te hace muchísimo avanzar, porque por no perdonar nos quedamos siempre en el mismo lugar, nos anclamos en ese rencor, en ese coraje, y nada más como que nos autosaboteamos por eso. Creo que el autosabotaje
Ujú. no tener una armonía en ti mismo. Creo que el hecho de poder tener una armonía, una de las cuestiones que puedo decir que tengo es estar bien contigo en todos los sentidos, desde tu pasado, desde tu presente, Sí, desde hasta el futuro, porque hay muchas personas que con su presente están mal, o sea, con el hecho de que están viviendo, o sea, sí, su día a día, ¿no? ajá, de Ajá. odio mi día a día y están en un bucle, o sea, tanto no, tienes que encontrar una armonía con el hecho de lo que quieres ser en un futuro, con Ujú. tus metas, porque hay personas que a lo mejor no tienen metas, tienen conflictos con su vida actual y se odian en su pasado y dices, estás en total desequilibrio. Tienes que Ujú. conectar esos tres, decir, tengo que primero ser aliado de mi pasado para poder comprender, tengo que entender que mi presente puedo modificarlo porque estoy en pie de Ujú, exacto. y para ello puedo llegar a un futuro, el cual es el Sí. que yo quiero. Eso es muy importante Es- y hay que tomar el pasado como una herramienta que nos ayuda a nuestro día a día, no como un enemigo. porque podemos saber qué cosas no repetir, qué cosas ya no vamos a aceptar, qué tropiezos tuvimos y qué aprendimos, qué situaciones nos pueden volver a hacer caer en eso que tanto nos costó salir y no volver a meternos en eso. Entonces, para mí el pasado es un maestro, un gran maestro y le agradezco demasiado porque soy lo que soy por eso. Y luego digo, es que ¿por qué me pasó esto, no? Y es como de, no, le agradezco que me pasó esto porque esto me hizo ser quien soy. Sí, yo al principio con la caída, que Sí, decía, ¿por qué me pasó? ¿Por qué tengo la ajá. mala suerte? Al final creo que, Tuviste pues, tu para qué, ¿no? ajá, y dices, bueno, a lo Ajá. mejor me enseñó. Ujú. Son cuestiones que te enseñan y dices, ya no lo culpas tanto y dices, bueno, por algo pasan las cosas, creo que todo está Ujú. predestinado o por lo menos las casualidades no existen. Sí, no. O sea, creo que todo pasa por algo. O los Sí. tiempos están ajustados o por eso las cosas pasan en sus tiempos que deben de pasar. Sí, luego estamos siempre como muy, ahí está, con ese rencor del pasado, de ¿por qué me pasó esto a mí? Si yo soy buena persona o etcétera, etcétera. Pero si realmente nos ponemos a pensar y verlo después de mucho tiempo, dices, ah, ya tuve la respuesta de por qué me pasó esto. Sí, como que dices, ya le agarro sentido. Sí, y ya es muy padre decir, ah, ya sé por qué, y me ayuda muchísimo en mi presente y en mi futuro. Entonces, sí es eso de, yo ahorita le agradezco mucho a mi pasado. De hecho, hace poquito que igual en una introspección que tuve, le hice una carta a mi pasado y a mi Marlene de hace años y le pedí perdón y la comprendí. Dije, es que lo que La abrazaste aceptaste, la casi. abracé y dije, lo que aceptaste, lo que hiciste, lo que no hiciste era por la inconsciencia que tenías en ese entonces. Y por eso tomaste esas decisiones y ahorita ya que eres consciente de muchas cosas, te están sirviendo porque ya en tu futuro pues ya no vas a volver a caer en eso y vas a poder relacionarte mejor con personas, con tu relación contigo misma y vas a saber cómo marcar esos límites mejor. Entonces sí es muchísimo pues perdonarte, aceptar lo que pasó, no anclarnos, a ver ese pasado como les dije como una herramienta y no como una amenaza de ay me pasaron puras cosas malas y por eso me voy a hacer mala. Yo creo que lo que más padre que puede pasar es que tomes todo eso que te pasó y ya cuando lo sanaste te vuelve una mejor versión de ti y te haga pues ser mejor con tanto contigo misma como con los demás. Porque a muchas personas nos pasan cosas malas y luego se vuelven peores. Y todas esas heridas que tienen y todos esos traumas y todos esos rencores, pues se los sacan a las demás personas y eso es lo peor que puede pasar. Creo que con esto podemos llegar a un punto muy importante Ajá. y es también sirve en estos Mm. procesos apoyarte de quienes nos quieren, de a quienes les importamos. Es muy importante eso, rodearnos de gente que realmente sí les interesemos, que sí nos quieran. Sirve mucho, pues, también el lado de la familia, ¿no? Sí, o sea, a lo mejor la Ajá, familia. Sé que hay muchas personas que a lo mejor la familia es más como un conflicto. sí. También hay que entender ese punto, pero en lo personal, desde mi experiencia, mi familia ha sido mucho el apoyo. Sí. La verdad es que me ha permitido, pues, mejorar o de alguna forma también hacer una introspección desde... Ujú. Porque a veces es bueno también escuchar la introspección ajena. Sí, demasiado. O sea, Aprendes no mucho. cuando no es como, no cuando es como una opinión destructiva, sino cuando es una retroalimentación, Sí. sino cuando eso te puede ayudar a mejorar. Cuando alguien te dice, la neta, creo que ahorita has estado muy estresado, esto, y tú dices, a lo mejor es que es cierto. Porque las personas a veces lo ven desde fuera. Y es ahí cuando nos damos cuenta de los que nos quieren, nos lo dicen porque les importamos. Y por la Ujú. manera en la cual lo dicen. Sí. Exactamente. Sí, y me ha pasado mucho eso de que me pasan luego cosas malas y ves quiénes sí están y quiénes no están. Y eso también me ha ayudado mucho a depurar a gente de mi vida.
Y luego uno se da cuenta que pues no es tanto como la cantidad, sino la calidad. Y yo creo que ya siento una paz y una tranquilidad enorme cuando siento que si le cuento a alguna persona o a dos o a tres, con esas tres personas basta. Y no tratar de estar como que todo el tiempo ahí esperando que tantas personas estén para ti y todo eso. Entonces sí es como valorar eso demasiado. Sí, sin duda es muy importante valorarlo. Me quedo reflexionando y digo, hubo en la cuestión que pasó de mi accidente tantas personas que neta se vio el apoyo, o sea, y me refugié Ujú, mucho en las personas. En esa situación la verdad es que no me sentía bien yo anímicamente y sí, el support que me ayudó mucho fue mi familia, mis amigos, a quienes me escucharon. Creo que me ayudaron a sobrellevar y ujú. para estar ahorita bien. Porque creo que sin de no haber tenido esa posibilidad, hubiera terminado, yo Sí. creo, hubiera tardado más en poder mejorar. Sí, porque luego también dicen que sanamos solos, pero también está padre apoyarse de personas, ¿no? De tu familia y todo eso. Sí, es muchísimo apoyo el que tienes y ese, pues, acompañamiento también es importante. Y sí pasa mucho eso de que estás en una situación mala y sí la puedes obviamente sobrellevar solo, pero ¿quién mejor que no estés rodeado de gente que te quiere, que te Sí, apoye? sí que te ayudan a agilizar ese proceso. Sí, Ajá. claro. Yo la verdad me sorprendió mucho que hubo personas que quizás no esperaba o nunca pensé que hasta me mandaron mensajes. O sea, se siente bien. Ajá. O sea, y no eran Sí, se siente mensajes, bonito. ajá, y no son como mensajes que tú dices, lo hace por compromiso. No, eran mensajes que neta profundos. Y tú dices, Ujú. Órale. wow, o sea, Ajá. y dices, te ayuda porque te das cuenta pues que al final hay personas a las que les importas y Ujú. a pesar de que no son personas cercanas dices, ay, porque yo soy una persona que tenía la ideología de que pues solamente las personas cercanas les importaba Sí. y había personas cercanas en ese momento que ni me mandan un mensaje, ni me Ujú. contestan una llamada o les tenía que rogar tiempo Ay, sí. y había otras personas que neta lo hacían con todo su corazón y dices, o Ujú. sea, como quiso replantearme muchas situaciones, Es que hay porque a veces nos personas, ajá, cerramos tanto. sí, demasiado. Realmente sí hay muchas personas que no nos damos cuenta que les importamos demasiado. Y es muy bonito ver que cuando pasa algo malo, sí se preocupan o sí están ahí. Entonces sí es como de darte cuenta de eso y luego decimos, ay, no, es que a veces uno dice, no, es que no le importa a nadie, pero realmente sí tienes un impacto en las personas. Y eso también igual me ha pasado en situaciones difíciles que digo, ay, caray, pensé que esta persona le valía o pensé que Sí, ni me iba a mandar un mensaje o nada y sí estaba ahí, entonces como de, y llega más wow. al corazón ese tipo, en esos momentos. Sí, es muy bonito eso. Es muy bonito y bueno, también pues quería tocar ese punto de que, pues sí, nada es personal, ¿no? Las personas que nos llegan a tratar mal o todo ese tipo de situaciones que nos afectan, pues es más de ellos que de nosotros. Entonces, como dicen, pues igual es un reflejo de lo que ellos tienen internamente. Y entonces hay que también, como dices, no justificar, Pero no culpar. pero no culpa, ajá, y no tomártelo personal. Sí, creo que hay veces que dices, bueno, hay que entender. O sea, o comprender y decir, bueno, pasa, eres así, y dices, bueno, no te culpo, ni mucho menos te justifico, y tampoco está mal, o sea, pues aferrarte a eso de, no, es que tú fuiste una mala persona, y a pesar de que tienes una mala vida o eres una mala persona, eso te pasa porque eres una mala persona. Porque me ha tocado así de, tú tienes una mala vida porque eres una mala persona. Y pues te Sí. ha pasado todo lo que tienes que vivir y dices, o sea, te culpan por el hecho de lo que has vivido. Sí, es como de, pues yo tampoco he tenido la culpa. Sí, o sea, hay Ujú, quienes viven en un ambiente muy difícil ujú. y no es porque lo quisieran o lo eligieran, les tocó. Sí, Creo que muchas veces nos encontramos en ese punto de tener que comprender nosotros, porque muchas veces, a veces las otras personas no lo hacen y sí. queda en nosotros hacerlo. Ujú. Y también se ve mucho justamente eso que comentas, que nuestras vivencias nos han hecho también algunas personas pues más frías, más secas, que ya no demuestran tanto, que ya no dan tanto y todo. Y no es que nos hagamos pues malas personas con eso, simplemente ya Es un sabemos, blindaje. ajá, y ya sabemos cuidar mucho esas partes porque sabemos que valen mucho, ya las valoramos demasiado y no es como de que te voy a dar mis sentimientos luego, luego, o te voy a dar esta importancia o esta atención. Entonces, sí es como de que realmente ya caes en eso y pues está súper bien porque marcas ahí tu límite y Sí, sabes realmente a lo que te metes y cómo realmente a quién sí le das lo que se merece y a las personas
que no, pues simplemente ya no le das tanto y te desgastas tanto. Sí, y también aquí entramos en el tema de elegirnos a nosotros mismos. Creo que también, o Sí. sea, en ese punto hay que elegirnos a nosotros mismos, Ujú, porque va también el tema de, pues, cómo nos sentimos. Yo me tocó sentirme, pues, cuando me acompañaba cierto, o sea, en el pasado me tocó ujú. relaciones donde me sentía, eh, o sea, sentía mal de solamente la persona que era yo. O sea, ya te dabas cuenta como la cuestión y decías, ya la compañía Ajá. ya se sentía muy forzada o sentías como muy pesado Ajá. todo. Entonces Te lo creo, hacías como más por compromiso, ¿no? Ya no lo ajá, o la disfrutabas. otra persona lo hacía más así Ajá. y yo lo sentía. Y entonces era como de, Ujú, hay que elegirse uno mismo. O sea, decir, debemos de decidir en ese momento, decir, yo primero. O sea, ahí ya es hora de tomar un poquito de egoísmo ujú, y decir, creo que me tengo que elegir a mí mismo. Desde mi experiencia en ujú, una pareja, me ujú. tocó ver cómo al final ambos pensamos de manera egoísta y sí se lo hice saber. Le dije, estoy orgulloso de que hayas decidido pensar en ti. Porque durante todo un proceso, Ujú. dije, no lo hacías pensar, o sea, no pensabas en ti. Y sí se lo hice saber, le Ah, dije, y se lo hice saber. Y creo que es muy importante eso, decirlo, o sea, también decirle a las personas lo que ujú, hicieron bien. O sea, creo que es muy importante reconocer y yo sí se lo hice, estoy orgulloso, y le dije, estoy contento. Le dije, una de las cosas con las mejores que me voy es que al final, a pesar de todo, te puedo dejar esa semilla de que empieces a pensar y seas más egoísta y que te sirva a ti. y que te elijas a ti Ajá. misma antes que a Entonces mí. dices, bueno, de algo a lo mejor Ujú, sirvió ese tiempo, ujú. porque a lo mejor ella llegó al punto donde empezó a pensar en sí misma. Y yo se lo hice saber, está muy bien. Ujú. Y creo que fue muy importante ahí. A mí me pasó eso en una relación de que me decía como de, no, es que tú eres mi motivación, no es que Ujú. por ti hago esto y es que por ti hago el otro. Y yo, o sea, se siente bonito y es lindo que una persona te diga esas palabras, Pero está pero, mal basarlo en pero, una persona. ajá, y yo digo, no, es que yo lo quiero que hagas esto, pero por ti, o sea, no por mí, o sea, gracias, te lo agradezco y es algo muy bonito, pero ponte a ti en primer lugar, por favor, no me pongas a Sí, mí, y hay porque que... el día que yo no esté, ¿de dónde vas a tener esa Sí, motivación? exacto. Ujú, Hay que cuidar nuestros sentimientos en esos puntos. O sea, ujú. no puedes basar tu motivación sobre una persona. Sí, no. Y a mí me lo dio un golpe así la vida, te lo puedo decir. Te digo que hace 2 años me tocó una situación donde, bueno, mi mamá se fue. Ujú, Y tuve que aprender a cuidar mis sentimientos. Tuve que decir, ok, no puedes basar tus motivaciones, O sea, se me vino el mundo abajo ujú. porque era mi mayor motivación. Y fue cuando aprendí, tienes que dejar de basar en personas las motivaciones o tus Sí, sentimientos. Tienes que cuidar tus sentimientos y enfocarlos en motivaciones que no intervenga una persona o que no propias. dependa de una persona, porque Ajá. también luego nos enfocamos en que dependa de una persona y también Sí, que se pierda una motivación de ese tipo es muy fuerte. sí. Y eso también pasa no nada más en las relaciones amorosas, Si no, sino las también, amistades y sí, y familiares y todo. familiares, es lo que quería ahorita comentar, de que yo por querer como que sentirle a mi mamá o a mi papá como orgullosos de mí, quería Esa yo, era tu motivación. ajá, hacer yo algo que ni siquiera yo quería o me gustaba, pero decir, ay, pues mi motivación es que mi mamá se sienta bien al ver que yo hice esto o mi papá, entonces era como de, ah, lo hago por ellos, pero realmente la motivación era mía, no era mía, y estaba Sí. haciendo algo que literalmente no me Estabas estaba. recargando una motivación en alguien. Sí, una motivación ajena y no una motivación propia. Entonces, realmente cuando dije, es que ¿por qué estoy haciendo esto si ni siquiera me gusta, no me siento bien? Entonces voy a dejar de hacer esto y voy a hacer algo que me gusta. Sí, hacer lo que te gustaba. Ahí Ujú, buscaste enfocar tus sentimientos, decidiste ese sí, punto. ahí me elegí a mí. Ajá, elegiste Ajá, y creo que es muy importante dar ese paso. Cuando ya sí. empezamos a pensar nosotros en lo que queremos. Porque Ujú. muchos dicen, se encuentran en el dilema de que estudio una carrera porque mis papás quisieron. Sí, Es lo muy común, creo que lo he sí, escuchado mucho y es como ajá, de, entonces no es tu identidad. Y me tocó sí. ver un claro ejemplo de que se gradúa y no le gusta ejercer su carrera y es, nunca quise estudiar. Y dices, y te quedas pensando y lo único que tú dices, oye, pues a Ujú, lo mejor estudio otra carrera y dices, no, es que la persona no quiere y es como de, cuando una persona desea perseguir sus sueños, ujú. no hay impedimento alguno. Sí, no, el límite no Sí, lo ponemos sí, nosotros sí, nosotros mismos. ponemos Ajá. nuestros límites y me quedó en claro ver Ujú, ese reflejo. Yo ujú, me acuerdo que muy claramente hubo varias veces que le decía, pues, inténtalo. Y me decía, no, es que, por ejemplo, que quería una carrera, pero al ujú, costos. Y yo le dije, no, pues entra. Yo pues, dije, hay soluciones. Yo soy una persona que siempre busca panoramas generales o busca pues, soluciones. dije, pues ujú. estudia la UAC. Y era como de, no, es que y yo me di cuenta que las mismas personas se ponen los límites. Sí. O sea, solas se cierran en una ideología, se cierran en una idea y dices,
Ese es el problema. Porque el día que decidan salir, espero que no sea demasiado tarde para que decidas hacerlo, porque quizás ahorita no es, pero imagínate que pasan 10 años y a lo mejor ahora sí no puedes estudiar una carrera o no puedes estudiar lo que tú querías. Y es muy feo eso, quedarte ¿no? con esa frustración. Ajá, esa frustración. Pero al final buscas una solución que a ti como persona te dé una paz, una tranquilidad, y sin duda creo que ha sido la mejor decisión que pude haber tomado ese proceso de decir, hago esto, después esto, como que tomas un orden. Ajá. Y al final voy a terminar haciendo lo que me gusta. Entonces, creo que es la cuestión que todos tenemos que analizar, pensar esas situaciones. Sí, a mí también me pasó eso con la carrera de que yo al principio quería estudiar fotografía. Para los que no sepan, pues Pablo y yo estudiamos comunicación y entonces yo estaba como de no, ¿qué hago? No sé qué, pero ya después dije, bueno, me voy a meter a comunicación y así. Y es padre porque te das cuenta de que por una decisión que tomaste y así, y que realmente es como de, ok, chance, pues sí, no quería estudiar chance comunicación, quería estudiar fotografía, pero pues si comunicación tiene fotografía me puede gustar. Y qué casualidad es la vida, porque Y terminaste gustándote la locución. Ajá, tuve mi primer materia ahí de radio y dije, ¿qué onda? En mi vida me había gustado esto. Ajá, entonces fue como de muy, muy, muy padre porque no te lo esperas y puedes sacar algo que te guste, una pasión que te guste, ¿no? Sí. Entonces ahorita que ya he tenido la oportunidad de pues salir en radio y hacer mi podcast, el proyecto y todo eso, es como de wow. Y es porque no tampoco me basé en algo que mis papás querían que estudiara o con ese miedo de no, es que yo quería estudiar fotografía y pues mejor me limito a no estudiar comunicación. Entonces sí es como muy, muy, muy padre. Y te terminas enamorando un poco quizás de lo que haces. Y ve, actualmente tienes un podcast y sin duda por algo se dan las cosas. Sí. Creo que yo, por ejemplo, te digo, yo mi panorama lo analicé y lo he estructurado así. Creo que pues hasta el momento me ha funcionado muy bien, he estado feliz y creo que he encontrado una paz mental y emocional con esta cuestión que decidí. Que muchas personas es el conflicto, es encontrar esa paz mental y emocional. Sí, es que a eso me regreso de elegirte a ti mismo. Elegirte a ti mismo ante todo, poner tu bienestar, tu paz, tu tranquilidad, tu estabilidad emocional, psicológica, todo eso. Yo prefiero perder muchísimas personas, perder muchas cosas, pero quedarme con eso. Con tal de no perder todo eso, puedo perder a quien quieras, pero primero va todo eso porque es priorizarte, amarte y como dices, elegirte y ser egoísta. Sí. En ese punto es importante. Sí, sin duda es muy importante ser un poquito egoísta. Y yo creo que es una persona... Yo llego a un punto de reflexión donde en mi vida dije, y creo que ya te lo había comentado antes, yo no soy una persona que busca ser feliz. O sea, yo soy una persona que busca estar tranquilo. Ay, eso yo soy una persona que busca estar tranquilo. Para mí la felicidad es como la tristeza, son momentos. Hay momentos de felicidad y como hay momentos bajos, hay momentos altos. Entonces, yo quiero un punto donde, en medio, una línea, así, que sea esa tranquilidad donde realmente ni esté triste ni esté feliz, pero pueda vivir ambos. Ajá. Porque siento como que un equilibrio. Ajá, un equilibrio, como el yin y el yang, así donde tenga mis momentos tristes, porque siempre van a estar, o donde tenga mis momentos felices que los voy a disfrutar. Porque ambos son un proceso. Entonces, yo aprendí esa reflexión donde para tener una paz emocional y pues, ¿cómo se llama? Mental, llegar al punto de decir, yo quiero estar tranquilo. Para yo poder estar tranquilo voy a poder estar abajo y arriba. Porque muchos ambicionan a ser felices. Y creo que es algo muy bueno. Todo el tiempo. Ajá. Que es algo pero imposible. Yo siento que si estuvieras diario o sea, todos los días de tu vida feliz, llegaría al punto donde dirías, ya no lo sentirías. Ya no se sentiría esa emoción de sentirte feliz, esa euforia, todo. Si lo sintieras los días, ya no lo valorarías. Le perderías el cariño a estar feliz. Claro. O le perderías el gusto. Porque sí, de tenerlo siempre presente ya es como de qué chiste tiene. Ajá, por eso siempre he visto que, pues, bueno, no conozco a alguien que esté 100% feliz siempre. No, eso es imposible. Ajá, entonces creo que es mejor pensar en estar en ese punto central entre el cual tú puedes vivir, estar feliz y lo vas a disfrutar esos momentos de felicidad y también te van a doler esos momentos tristes. Pero al final de cuentas, en una etapa normal vas a estar en medio y te vas a encontrar en un punto, yo creo, pues de paz total.
Claro, y es que es muy humano, pues, tener esos momentos de tristeza, de dolor, de sufrimiento. A mí o sea, no puedo decir que me encanta sentirme así, claro que no. Es feo, pero realmente cuando uno se siente triste, sí sentir esas emociones, Aprendemos más. aprendemos más, claro. A mí cuando me rompieron el corazón, la verdad es que sí me tomé mi tiempo para realmente sí llorar bien, sacar todo eso, sí sentirlo. Y no es malo, no es malo. Como dices, o sea, también el positivismo tóxico, o sea, nadie puede estar todo el tiempo Tuvimos un mini corte. en minicorte. Sí, hablo de eso del positivismo tóxico. La verdad es que todo el tiempo estamos como que queriendo sentirnos bien y estar felices y estables emocionalmente. Es algo imposible, es No, algo imposible. Y siempre va a haber ese balance entre cosas buenas y malas. Y luego vemos el sentirnos mal o la tristeza como algo, pues sí, muy malo y realmente... como está muy mal sentirte mal. Sí, no, yo de la tristeza he sacado tantas cosas buenas, he sacado mi creatividad, he sacado proyectos, he sacado aprendizajes, crecimiento personal, y es como de, Yo es curioso, yo en los ajá, momentos donde he estado más bajo, ujú, son los momentos donde más creativo estoy. Y te voy a ser sincero, cuando yo sí, estoy en un momento como feliz, ajá. como estoy feliz, pues si sigo, como que no puedo tener lapsos de creatividad. Pero cuando estoy triste, literalmente es cuando más lapsos de creatividad Y es tengo. porque nos volvemos sensibles, estamos en un lado emotivo muy profundo y eso hace que conectemos con nuestra creatividad, con Totalmente. nuestros sentimientos, con nuestras emociones. Entonces es muy padre eso. Yo cuando estoy triste, pues sí trato de escribir y ahí saco mucha creatividad o hago más cosas y es como de, ¿por qué lo vemos tan mal? Ahí es cuando nos volvemos como muy vulnerables y sensibles y para mí es muy Somos padre. más Ajá, perceptibles. y luego muchas personas quieren esconder ese lado pues sensible y se quieren volver así firmes y duros y a mí nadie me hace daño, a mí no me duele nada. No, y eso lo he comentado a mis amigas, que decir como de, no, a mí me encanta ver a alguien que muestre lo que siente, esa sensibilidad, esa sencillez, Que sea expresivo. que sea expresivo, claro, porque luego, ¿cuántas veces escondemos lo que sentimos? Y no está tampoco padre, o sea, luego sí podemos esconder para protegernos, en cierto punto puede ser bueno, Sí, pero no todo el tiempo. sí. Yo, por ejemplo, soy una persona que Ujú, normal, la mayoría del tiempo soy frío, se ujú, podría decir. ujú. Pero tengo también mi lado totalmente expresivo. Expresivo. Ujú. Pero debo de sentirme en un punto de confianza para poderlo hacer, porque yo, dada lo que he aprendido, pues sí sé que con todos no puedes ser vulnerable. Sí, no. No podemos caer a ser vulnerables siempre y también está mal. Porque podemos llegar a que las personas nos vean esa vulnerabilidad y quieran sobrepasarla y abusar de nosotros y pisarnos con esa vulnerabilidad. Totalmente. Sí. Igual a mí bueno, yo sí desde chiquita he sido una niña muy sentimental, muy emotiva. Ujú. Mi mamá lo ha visto de que no es como que llore por todo, pero cualquier cosita fuerte sí me pega demasiado. Y yo antes lo veía algo muy malo y lo quería esconder y dije, no, yo quiero que verme fría, yo quiero verme mala, yo quiero, no sé, esconder todo eso. Y ya después me di cuenta de que es una gran cualidad y que muchas personas quieren esconderla y realmente nos hacen más humanos y no sentirnos mal por mostrar ese lado de nosotros. Yo creo que eso nos hace pues mostrar realmente quiénes somos, esa sensibilidad que podemos cargar y no es algo malo. Hay gente que sí puede querer abusar de eso, marcar nada Siempre más va a haber nuestros gente. límites, ajá, pero no querer tampoco ser otras Ajá, o personas cerrarnos. o cerrarnos, claro. Entonces, también me ha costado mucho volver a mostrar ese lado mío por eso que yo quería como de, no, me quiero cerrar y no me quiero mostrar así Ujú. ni nada de eso, pero ya lo comprendo y digo, no, es algo muy bonito y es cualidades que la mayoría de la gente no tiene y no es porque me sienta, ay, no sé qué, ¿no? No, pero sí es como de, es padre tener esa sensibilidad y ser muy sentimental y demostrarlo y todo. Y igual como les dije, tener ese límite, pero si no quererlo como que disfrazarlo y cerrarte así de muy fría y Sí. mala y todo eso. O Sí, sea, acá soy una persona totalmente... Ay, no se me olvidó cómo se le dice a la gente que no siente emociones. ay, sí, también se me olvidó. Pero bueno, una persona Ajá, no siente emociones, soy una persona fría y no voy a decir nada. ajá, Casi, ajá, casi. así de no, Sí, sí, pues no. tipo una personalidad como Merlina, ¿no? Sí, 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 casi, casi. Así fría y que nadie me hable y no siento nada. No, o sea, tampoco. Entonces sí, la verdad es que es padre mostrar ese lado y si realmente también se lo muestras a otra persona, es también bonito. Y más si Sí. lo sientes y no quererlo esconder. Entonces es muy, muy padre esto.
Y me encanta todo estos temas que hemos abordado en este episodio de elegirnos, de poner límites, de no dejar que las personas pues nos traten mal, de saber no tomarnos las cosas tampoco tan personal y también perdonar y saber soltar, También que el es pasado. el pasado, que también es muy, muy importante el pasado, Creo que no hemos verlo tocado malo. muchos temas muy interesantes, sin duda. Sí, no, y de mucha, mucha reflexión. Y yo siento que eres una persona con la cual puedo, pues, platicar estos temas y más por lo que te ha pasado. Y la verdad es que sí admiro mucho cómo lo has sobrellevado. Y pues accidente que te pasó y te hizo como replantearte todo, ¿no? Sí, Y todo reflexionar y... fue como apagar el switch y prenderlo. Sí, demasiado. Sí, entraste como, no sé, pues sí, Reiniciar Windows. literalmente, a ver ya el mundo de otra manera, ¿no? Porque sí te hace ser muy consciente de todo y saber valorar muchas cosas, muchas personas, muchos lugares. Entonces es algo muy, muy, muy importante y te agradezco el tiempo, el espacio de compartir todo esto, tus puntos de vista, dialogarlos conmigo. Fue totalmente un gusto, créeme. Sí, y pues ser mi primer invitado, la verdad es que siempre estaba yo con la idea de quién será mi primer invitado, cómo será esto, porque siempre es como de que yo hablando sola, casi un monólogo, pero es muy padre poderlo compartir con otras personas y ver cómo puedes igual conectar, o igual si tenemos puntos de vista diferentes, pues también está padre, ¿no? Sí. Entonces sí, te agradezco mucho y me gustó mucho pues este tiempo y platicar y pues espero que se puedan identificar, que puedan sacar algo positivo de esto. Y pues nada, muchas gracias. No, yo también te agradezco mucho, Marlene. Fue un muy bonito, pues, reflexión. Creo que también, como dices, de todos aprende. Entonces, Sí. sin duda, creo que es fue muy entretenido, fue muy reflexivo. Y sin duda, pues, agradecerte por la invitación y sin duda me siento especial de haber sido el primero. El primer invitado. No, gracias a ti. Espero que pues se puedan, como les dije, llevar algo pues reflexivo, algo positivo, que igual si ven que alguien le puede, no sé, ayudar, no sé, nuestros puntos de vista, pues igual compartirlo. Y pues muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Adiós.